Que el fútbol argentino fue, es y será exportador, ya lo sabemos todos, y muchas veces cuando volvemos a plantearlo lo que recibimos es una respuesta como si uno estuviera diciendo una tontería, una obviedad. Lo cierto es que frente a esta apertura 2007, ese concepto adquiere un valor distinto y es un valor negativo. ¿Por qué? Porque esa exportación se ha dado en un nivel, en una cantidad y en una calidad pocas veces vista antes. Seguramente es mucho más fácil si uno va tomando ejemplos de nombres propios, muchas veces de equipos comunes, para entender por qué es distinta, además de masiva. Por ejemplo, se fueron Juan Pablo Carrizo y Ernesto Farías de River. Al comienzo de este mismo semestre, el que ahora vamos a afrontar, Daniel Passarella le había dicho a los dirigentes de River: quiero que me respeten una columna vertebral. En esa columna vertebral estaban Carrizo y Farías, además de Tucio y Poncio. Sin embargo, se vendieron igual. ¿Por qué? Y allí empiezan los detalles. Carrizo quería irse, estaba clarísimo, y su contrato no estaba a la altura de lo que él pretendía y de lo que Carrizo había dado, siendo quizás uno de los más jóvenes del plantel, pero al mismo tiempo uno de los mejores. Y lo de Farías entra en otra característica, en ese tipo de transferencias que lamentablemente no le hacen nada bien al fútbol argentino, por turbias, por oscuras. Se fue a Toluca, de Toluca se fue, decían que volvía para acá porque no se había adaptado, y terminó en Porto, en un negocio seguramente mejor para él y mejor para River también. Hay otros ejemplos. Zárate y Castromán se fueron de Vélez. Seguramente en este caso el entrenador no se lamenta. La Volpe no los quería, a uno por individualista, al otro por fastidioso. Pero lo cierto es que Zárate se va por una cifra increíble, irresistible, más de 20 millones de dólares, al fútbol de Qatar. Para un proyecto de jugador es una elección difícil. Obviamente no desde lo económico, por supuesto, pero sí desde lo futbolístico. Seguramente jugadores como Malevo Ferreira o como Fernando Cabenagui podrían comentarle lo que significa o lo que ha significado para ellos y para sus carreras elegir destinos exóticos que dan una respuesta en dinero rápida, pero desde lo deportivo indudablemente producen un bache. Se fueron también Pavone y Sosa. A Pavone lo retuvo Estudiantes por consejo de Verón y del propio Simeone, el director técnico, durante 6 meses. Era un pacto con tiempo de vencimiento, claramente. La oferta que le llegó es mejor que la que había tenido antes, seguramente ganó en eso, se iba al Genoa de Italia, se va ahora al Betis de España, después de un campeonato mucho más irregular que aquel en el que logró el título. Se fue también Sosa, no es sorpresa, ya estaba vendido de antes al Bayern Múnich. Para Simeone queda un enorme desafío: reconstruir prácticamente todo el circuito ofensivo del equipo que supo ser campeón, que cuando juegue la Copa Libertadores el año próximo ya será definitivamente otro equipo, porque también se fue Calderón. En este caso no se tomó un avión, apenas se tomó un tren desde La Plata hasta Sarandí. Pero lo cierto es que Simeone tendrá que reconstruir todo eso. Hay más casos. Ustari y Cata Díaz, al Getafe. El caso del jugador que se va por irse a Europa, pero a un equipo, aún comparándolo con este Independiente, que tiene que luchar para volver a ser grande, eso está clarísimo, pero Cata Díaz elige Getafe teniendo por delante el desafío con Boca de jugar, pelear por el título de la Apertura, pelear por la Copa Sudamericana y a fin de año pelear por el Mundial de Clubes. Lo seduce mucho más un pequeño club europeo que 2 grandes de la Argentina. También es un síntoma. Finalmente, Benfica de Portugal tendrá 3 jugadores que brillaron en el fútbol argentino. Un paraguayo, el jugador Tacuara Cardoso de Newell's Old Boys, Gonzalo Vergesio de Racing y Di María de Rosario Central. Los 3 también síntomas distintos. En su momento Cardoso fue un ejemplo de cómo acertar con una perla. Newell's lo trajo, nadie sabía ni siquiera de dónde venía y termina vendiéndolo en 10 millones, más de 10 millones de dólares. ¿Qué hará con esa plata? Solo Dios lo sabe, tratándose de Newell's. Vergesio dejó al descubierto una gestión por lo menos controvertida de la gerenciadora de Racing, de Blanquiceleste. Y Di María es el ejemplo más reciente de que esto de los sub-20 dura muy poquito en la Argentina. Brilló en el Mundial de Canadá, no llegó a pisar casi Argentina, que ya fue vendido, y ni siquiera pudo hacer algo Boca, que te acercó una oferta de 6 millones y medio de dólares. Entre estos nombres, el fútbol argentino suma 100 millones de dólares de recaudación. Si los utilizará para algo, quién sabe. Se piensa poco en el futuro y una vez más, en esta apertura, el fútbol argentino se expone al desafío de reconvertirse, una vez más.